Filosofía. Diógenes, Heráclito, Marco Aurelio y Parménides. Escrito por Philip Rivaldi. Narrado por Salvador Marini. Capítulo 1. Marco Aurelio. Marcus Aurelius Antoninus, 161-180 era común, último de los buenos emperadores del Imperio Romano, ha sido aclamado como el más noble de todos los hombres que por pura inteligencia y fuerza de carácter han apreciado y logrado la bondad por sí mismo y no por recompensa alguna. Grant, 139. Su reinado se caracterizó por la devoción a su pueblo, y esto, así como su duradera obra filosófica, Meditaciones, de fe de la verdad de la alabanza de Grant. Sin embargo, el académico Michael Grant no es el primero en expresar tales sentimientos. Aurelius fue muy respetado durante su vida y fuentes antiguas posteriores como Cassius Dio, 155-235 después de Cristo, y el autor o autores de la Historia Augusta, siglo IV después de Cristo, lo denominan el filósofo. Historia de los emperadores romanos. De estas dos fuentes, está claro que conocían las meditaciones de Aurelius, pero los autores se centran no solo en el trabajo escrito, que Aurelius nunca tuvo la intención de publicar, sino en cómo vivió su filosofía durante su reinado. Las Meditaciones es el diario de Aurelius, escrito entre 170-180 era común, cuando estaba en campañas militares en Germania, y expresa su visión filosófica, particularmente estoica, de la vida. El trabajo es una reflexión privada sobre cómo vivir la mejor vida posible. No es un tratado filosófico pulido, y repite una serie de temas a lo largo de sus 12 libros, mientras Aurelius lidia con las mismas cuestiones serias en diferentes momentos. El erudito Gregory Hayes elabora: las preguntas que las meditaciones intentan responder son principalmente metafísicas y éticas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de hacer lo correcto? ¿Cómo podemos protegernos del estrés y las presiones de la vida diaria? ¿Cómo debemos lidiar con el dolor y la desgracia? ¿Cómo podemos vivir sabiendo que algún día ya no existiremos? Sus meditaciones han inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos, pero en la actualidad probablemente sea más conocido por su representación en películas populares de Hollywood como Gladiator, 2000 era común. Si bien su representación en Gladiator es algo ficticia, especialmente en lo que respecta a la causa de su muerte y su visión de Roma, el hecho de que se lo interprete con tanta simpatía en la película es un testimonio de su legado. Cualquiera que sea la licencia artística que haya tomado la película con los hechos de la vida de Aurelius, el espíritu del hombre se manifiesta como una aproximación cercana al concepto de Platón del rey filósofo articulado en el libro 5 de la República. Platón escribe: a menos que los filósofos se conviertan en reyes en sus países, o aquellos que ahora son llamados reyes y gobernantes lleguen a estar suficientemente inspirados con un genuino deseo de sabiduría, a menos que, es decir, el poder político y la filosofía se reúnan, no hay descanso para los problemas. El propio Aurelio nunca habría pensado en compararse favorablemente con la visión de Platón, ni con el ideal de un emperador romano encarnado por su noble predecesor, Antonino Pío, 138-161 después de Cristo, quien lo adoptó como sucesor. Se veía a sí mismo como un estudiante de filosofía, no como un filósofo,
y como un hombre que luchaba por cumplir con sus obligaciones para con las personas que tenían fe en él, no como un emperador. Es precisamente su humilde visión de sí mismo lo que lo convierte en el candidato ideal como rey filósofo. El concepto de Platón estipula que es precisamente el hombre que ama la sabiduría más que en el poder quien está mejor preparado para gobernar. Antonino Pío adoptó y preparó a Aurelio como emperador romano, pero está claro que el joven habría preferido la vida del filósofo. En sus meditaciones, vuelve constantemente al tema de la importancia de vivir una vida verdadera y honesta, en el intento de encontrar la paz interior, en lugar de prestar atención a las trampas del poder y el tipo de responsabilidades inherentes a gobernar un imperio. Juventud e introducción a la filosofía. Aurelius nació en España en 121 era común, en una familia aristocrática romana que estaba políticamente relacionada. Le pusieron el nombre de su padre, Marcus Annius Verus, que había sido nombrado por su padre y el padre de su padre, que eran senadores. Su madre, Domitia Lucila, 155-161 después de Cristo, también era una patricia adinerada y tenía buenas conexiones políticas. A la edad de 3 años, tras la muerte de su padre, en 124 era común, Aurelius fue criado principalmente por sus abuelos y enfermeras. A los 11 años, fue introducido en el pensamiento filosófico por uno de sus maestros, Diogneto, e interiorizó la disciplina que lo guiaría durante el resto de su vida. En sus meditaciones, Aurelius agradece a Diogneto por las lecciones que aprendió y las enumera. No perder el tiempo en tonterías. No dejarse engañar por los prestidigitadores y artistas del vudú con sus charlas sobre encantamientos y exorcismo y todo lo demás. No estar obsesionado con las peleas de codornices u otras locuras por el estilo. Para escuchar verdades no deseadas. Practicar la filosofía, escribir diálogos como alumno. Elegir el estilo de vida griego, la cama plegable y la capa. La referencia de Aurelius a la cama plegable y el manto sugiere que la escuela de filosofía cínica fue la primera en tener un gran impacto en él. La escuela cínica fue fundada por Antístenes, de Atenas, 445-365 a.C., un estudiante de Sócrates, 469-470-399 a.C., y sus enseñanzas se ejemplificaron más tarde en la vida de Diógenes de Sinope, 404-323 a.C., y Cajones de Tebas, 360-280 antes de la era común. Los filósofos cínicos, así como Platón, influirían en Zenón de Sitio, 336-265 a.C., quien fundó la escuela estoica de filosofía, que más tarde tendría un profundo impacto en la vida y el pensamiento de Aurelio. La escuela cínica se caracterizó por la disciplina de la abnegación, que rechazaba los lujos, el estatus social y la riqueza, junto con los objetos materiales innecesarios. Al liberarse de todo lo que no es esencial, incluidas las convenciones sociales de modales educados y comportamiento adecuado, uno sería libre de perseguir simplemente ser uno mismo. Aurelius parece haber encontrado atractivo este tipo de vida y lo siguió eligiendo el estilo griego, como él lo llama, y durmiendo en el suelo o en el suelo de su habitación en lugar de su cama y adoptando la sencilla capa de lana del filósofo. Si hubiera abrazado completamente el cinismo, también habría renunciado a cualquier posesión lujosa. Se habría contentado con la comida más simple y habría rechazado la higiene básica como expresión de vanidad. Su inmersión en ese estilo de vida, sin embargo, fue acortada con bastante rapidez por su madre, quien sintió que debía perseguir metas más acordes con el apellido y su estatus en la sociedad. Su madre y su abuelo
Contrataron tutores para entrenar al niño y no se repararon en gastos. El historiador Will Durant comenta: "Nunca un niño fue educado con tanta persistencia", y continúa: "4 gramáticos, 4 retóricos, un jurista y 8 filósofos dividieron su alma entre ellos. Estuvo unido en su niñez al servicio de templos y sacerdotes". 425. Su educación temprana también incluyó los servicios de los oradores y retóricos altamente respetados. Herodes Atticus, 101-177 era común, y Marcus Cornelius Fronto, finales de 160 era común, quienes ambos ejercerían una influencia significativa sobre el niño. Aurelius y Fronto, de hecho, se convertirían en amigos para toda la vida. Adopción y estoicismo. En 138 era común. Antoninus adoptó a Aurelius y su futuro coemperador, Lucius Verus. 161-169 era común, como sucesores, según lo estipulado por su predecesor Adriano. 117-138 era común. Aurelius en este momento tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino y estaba comprometido con la hija de Antonino, Faustina. Antonino luego comenzó a preparar al joven como futuro emperador, y esto incluyó no solo responsabilidades en la corte, sino también educación adicional por parte de tutores. Aurelius cumplió obedientemente con los deseos de su padre adoptivo, pero encontró su nueva vida insatisfactoria. En sus cartas a Fronto, aún existentes, se queja de sus aburridas lecciones de derecho, sus deberes de secretaría y su vida en la corte. También expresa estos sentimientos en una de sus líneas más famosas de Meditaciones. Las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Tu alma toma el color de tus pensamientos. Coloréalo con una serie de pensamientos como estos. En cualquier lugar donde puedas llevar tu vida, puedes llevar una buena. Las vidas se llevan en la corte, entonces las buenas pueden ser. Fronto había tratado de disuadir a su alumno de las actividades filosóficas, sintiendo que eran una pérdida de tiempo, y lo dirigió a lo que él veía como disciplinas más prácticas. Sin embargo, Aurelius siempre había estado predispuesto a la filosofía, y su preocupación por el pensamiento introspectivo sobre el significado de cualquier acción dada y la vida en general continuaría durante toda su vida. Fronto se decepcionó, entonces, cuando se enteró de que, incluido en la educación de su antiguo alumno en la corte, sería instruido en filosofía. Pero esta noticia debe haber sido un gran alivio para el propio Aurelius. Antonino contrató a 2 filósofos que impresionarían enormemente a Aurelio y cuyas enseñanzas informarían el resto de la vida del joven: Apolonio de Calcedonia, fechas desconocidas, y Quinto Junio Rústico, 170 después de Cristo, uno de los más grandes filósofos estoicos de su historia, día. Estos tutores lo instruyeron en el estoicismo, la escuela filosófica articulada por primera vez por Zenón de Citium, pero plenamente expresada en los escritos de Epicteto, 50-130 era común, en sus discursos y Equiridion. El estoicismo sostenía que existía una fuerza vinculante eterna para el universo, llamada Logos, del que procedían todas las cosas. El Logos lo infundió todo, lo unió y permitió que se disipara todo a su debido tiempo, de acuerdo con la naturaleza. Por lo tanto, no había nada en la vida que pudiera llamarse malo, porque todos los eventos observables y no observables fluían naturalmente del Logos, y los juicios sobre si una experiencia era mala o buena eran simplemente percepciones sensoriales transitorias del individuo. Una persona podría llevar una vida pacífica y armoniosa si se enfocara en la naturaleza del Logos y controlara las impresiones de los sentidos. Epicteto dice:
No son las circunstancias en sí mismas las que preocupan a las personas, sino sus juicios sobre esas circunstancias. Por ejemplo, la muerte no es nada terrible, porque, si lo fuera, se lo habría parecido a Sócrates. Pero tener la opinión de la muerte es terrible, esto es lo terrible. Por lo tanto, cuando nos veamos obstaculizados, perturbados o angustiados, nunca culpemos a los demás, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios juicios. En sus meditaciones, Aurelio agradece a Apolonio y Rústico por su instrucción, y señala que Rústico le presentó la obra de Epicteto, prestándole su propia copia, Meditaciones 1:7. La visión estoica se convirtió en la visión de Aurelio a partir de este punto, y lo expresa en otro de los pasajes más conocidos de Meditaciones. Si es bueno para ti, oh universo, es bueno para mí. Tu armonía es mía. El momento que elija es el momento adecuado, ni tarde ni temprano. Lo que me trae el cambio de estación cae como fruta madura. Todas las cosas nacen de ti, existen en ti, vuelven a ti. En 161 era común, Antoninus murió y Aurelius se convirtió en emperador. El Senado prefirió ignorar el deseo de Adrián de que Verus gobernase conjuntamente con él, ya que lo consideraban inadecuado para el cargo. Aurelius, sin embargo, les recordó que Antoninus había prometido a su predecesor adoptar tanto a él como a Verus como sucesores, y se negó a asumir el manto del poder a menos que Verus fuera nombrado coemperador. El Senado no tuvo más remedio que cumplir. El rey filósofo. Verus era más joven que Aurelius, y estaba mucho más interesado en perseguir el placer que en los deberes de un emperador. Organizó fiestas lujosas y caras y dio lujosos obsequios a sus invitados. Aurelius, en cambio, siguió viviendo como siempre lo había hecho, sencillamente y sin pretensiones. Se tomó en serio sus responsabilidades, incluso si no siempre las cuidaba, y dedicó todas sus energías a asegurarse de que sus decisiones fueran justas. Cassius Dio escribe: el emperador, siempre que tuviera tiempo libre de la guerra, celebraba la corte. Solía dar mucho tiempo a los oradores y entraba en las investigaciones y exámenes preliminares con gran detenimiento, a fin de garantizar una estricta justicia por todos los medios posibles. En consecuencia, a menudo estaría procesando el mismo caso durante 11 o 12 días, aunque a veces asistía a los tribunales por la noche. Porque era trabajador y se dedicó diligentemente a todos los deberes de su oficio, y ni dijo, ni escribió, ni hizo nada como si fuera un asunto menor, pero a veces consumía días enteros en el más mínimo punto, sin pensar que era correcto que el emperador hiciera algo apresuradamente, porque creía que si despreciaba hasta el más mínimo detalle, esto provocaría reproches sobre todas sus otras acciones. Poco después de llegar al poder, la provincia de Siria se rebeló, y el reino de Partia invadió Armenia, que estaba bajo la protección de Roma. Cuando Cassius Dio observa cómo Aurelius cumplía con sus deberes cuando tenía tiempo libre para la guerra, se está refiriendo a muy poco tiempo, pero Aurelius también fue presionado por otros asuntos, tanto públicos como privados. A lo largo de los 19 años de su reinado, Aurelius fue constantemente acosado por sangrientas campañas militares, desastres naturales y dolores domésticos. De los 5 hijos que le dio Faustina, solo uno, Cómodo, 177-192 después de Cristo, sobrevivió hasta la edad adulta. Aurelius solo había sido emperador aproximadamente un año, cuando el río Tíber se inundó en 162 era común,
destruyendo cultivos y ganado, lo que provocó una hambruna generalizada. Cuando Verus regresó a Roma de sus campañas militares contra Partia y los rebeldes sirios, sus tropas trajeron la plaga con ellos. Verus, de hecho, moriría de la plaga en 169 era común, dejando a Aurelius gobernar solo. La nueva secta del cristianismo perturbaba continuamente la paz, y Aurelius se vio obligado a participar en persecuciones de esta facción religiosa para restaurar el orden entre 162 y 166 era común. Las tribus de los marcomanos y Quadi comenzaron a invadir las fronteras en 166 era común, y Aurelius pasaron incontables horas y recursos tratando de asegurar y mantener los límites, así como expandir el territorio de Roma en la región del Danubio como un amortiguador. Aunque Platón promete el fin de los problemas, una vez que un filósofo se convierta en rey, Aurelius tuvo un sinfín de problemas durante su reinado. Aún así, como lo atestiguan la historia y sus propios escritos, Aurelius hizo todo lo posible por mantenerse firme frente a los desafíos, exhibiendo lo que Hemingway llamaría más tarde gracia bajo presión. La capacidad de permanecer firme y fiel a uno mismo sin importar las circunstancias. Las elecciones que Aurelius tomó durante su reinado dan evidencia de un alma amable, compasiva y disciplinada que valoraba mucho la lealtad a su verdadero yo, así como a los demás. Su insistencia en honrar las promesas y defender la tradición, sin embargo, a veces lo llevó al error, como se vio cuando se negó a gobernar a menos que los deseos de Adriano fueran cumplidos y Verus gobernara con él. Verus demostró ser un emperador muy inferior a Aurelius en todos los aspectos. Su elección de Cómodo como su cogobernante y sucesor en 177 era común, sin embargo, fue su mayor error, ya que su hijo nunca compartió sus altos ideales ni mostró su inteligencia. Que Cómodo esencialmente desharía todo el bien que había hecho Aurelio, entregando el gobierno de Roma a los incompetentes y divirtiéndose constantemente en su serrallo, que supuestamente estaba compuesto por 300 niñas y 300 niños. Muestra exactamente cómo pudo el juicio del pobre Aurelio ser. Aurelius parece haber sentido que su hijo nunca estaría a la altura del potencial que vio en él, y cuando murió en 180 era común, Cómodo demostraría ser la peor opción posible como sucesor. Sin embargo, es esta misma humanidad, esta bondad y esperanza de que otros compartan su misma visión para convertirse en la mejor versión de sí mismos, lo que hace que Aurelius sea tan admirable y las meditaciones tan duraderas. La obra es un testimonio de la nobleza de su autor y perdura debido a la inmensa practicidad y el sentido de la visión de la vida que expresa. No hay lugar para la autocompasión o la autoexcusa en las páginas de meditaciones. Solo la exhortación constante a hacer lo mejor en cualquier circunstancia y a usar el tiempo sabiamente, porque la vida es corta. Él escribe: algún día debes darte cuenta, por fin, de qué cosmos eres parte, y de qué gobernador del cosmos viene tu existencia, y que un límite de tiempo ha sido reservado para ti, y si no lo usas para despejar las nubes de tu mente, se habrá ido, y tú te habrás ido, y no volverá nunca más. Aurelius entendió que si uno quiere cambiar el mundo, no puede vivir como lo hace el resto del mundo. Incluso en el apogeo de su poder, nunca traicionó su visión filosófica o su creencia en un significado fundamental de la vida humana. Expresa este ideal en el libro 8:59 de Meditaciones. Las personas existen por el bien de los demás. Enséñeles, entonces, o tenga paciencia con ellos. En este pasaje, como en muchos otros, Aurelius prefigura los ideales mucho más tardíos de los existencialistas del siglo XX, era común, que también sostenían que el propósito de la vida de uno
es ser el mejor ser humano que uno puede ser, independientemente de las circunstancias o las acciones de otras personas. Al mismo tiempo, por supuesto, encarna el concepto anterior del rey filósofo de Platón, el hombre que gobierna no para sí mismo, sino para el bien de su pueblo. Capítulo 2. Hiparquia la cínica. Hiparquia era la esposa de Crates, un filósofo ateniense muy popular. También se destacó por su descarado abandono de su educación aristocrática de por vida como cínica. Aunque no se sabe mucho sobre Hiparquia, su importancia en la historia de las mujeres griegas antiguas es innegable. Era una filósofa educada, franca y poco convencional. Hiparquia era de una familia de clase alta de Maroneia, en el noreste de Grecia, y debido a que vivió en el período helenístico un poco más relajado, se le brindó una educación básica en materias como lectura y música. Este conocimiento le daría la munición para valerse por sí misma intelectualmente más adelante en su vida. En un esfuerzo por rebelarse contra su origen de élite, Hiparquia comenzó a hacer compañía a Crates y comenzó a seguir sus enseñanzas de la escuela de filosofía cínica. Ella se enamoró de él y a pesar de sus intentos de rechazarla, a instancias de sus padres, finalmente se rindió ante ella. Cuando Crates decidió tomar a Hiparquia como esposa, una convención que no era popular entre los cínicos, le hizo prometer que le daría la espalda a su familia, abandonaría todas las convenciones y sería su igual intelectual en el estilo de vida cínico. Naturalmente, ella estuvo de acuerdo. Cuando Hiparquia se casó con Crates, felizmente comenzó a seguir el estilo de vida cínico. Los cínicos eran pensadores poco convencionales, que estaban más enfocados individualmente que preocupados por el bien común. Los cínicos evitaban el materialismo y las convenciones de la sociedad y el matrimonio. Incluso donde se consumaba el matrimonio, al menos para Hiparquia y Crates, y eran conocidos por sus comportamientos impactantes y desvergüenza cuando se trataba de demostrar sus puntos de vista filosóficos. Como cínicos, Hiparquia y Crates eran todo un equipo. Cuando no estaban realizando actos indescriptibles en lugares públicos, en realidad hicieron contribuciones bastante sólidas a la sociedad, lo que podría parecer un poco contradictorio con la filosofía. Aconsejaron a los ciudadanos atribulados e incluso consolaron a los enfermos y a los afligidos. También eran conocidos por asistir a muchas cenas donde Hiparquia a menudo participaba en debates con los invitados masculinos, que a menudo se enfurecían con su audacia. Hiparquia era madre de 2 hijos, a quienes sin duda crió en las formas inmateriales del estilo de vida cínico. También fue escritora y escribió varios libros sobre cinismo y arengas contra otras filosofías, debido a la impopularidad de su escuela filosófica y al hecho de que era una mujer que perseguía una actividad mayoritariamente masculina. Sus escritos no se conservaron. Su legado, sin embargo, se conserva en las pocas referencias de los antiguos escritores y filósofos que consideraron oportuno mencionar su nombre. Sin embargo, no hay duda de que Hiparquia debe haber destacado entre las mujeres griegas de su tiempo, para bien o para mal. Capítulo 3. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, 500 a.C., era conocido por sus contemporáneos como el filósofo oscuro, llamado así porque sus escritos eran muy difíciles de entender. Parecía tener en desprecio el entendimiento común de la naturaleza de la vida y el propósito de la vida humana, como de hecho parecía tener a la mayoría, si no a todos, los seres humanos con los que entró en contacto. Heráclito comparó el entendimiento de la mayoría de las personas con el de los dormidos. Para Heráclito, solo el filósofo, el que perseguía la verdad, estaba completamente despierto y completamente vivo, y parecía considerarse el único filósofo de su tiempo.
Provocación y oscuridad. Sus escritos, que tanto confundieron a muchos, parecen escritos a propósito para forzar al lector hacia el pensamiento y la realización independientes, muy parecido a los Quans Zen del Este, en lugar de proporcionarles más de las mismas filosofías de vida que inducen al sueño de Heráclito. Despreciado. Despreciando el enfoque bastante directo de sus predecesores como Anaximandro, Anaxímenes y Genófanes, insistió constantemente en una ofuscación determinada de su significado. Si bien esto se entiende generalmente como un intento de iluminar a sus lectores, podría interpretarse fácilmente como un simple reflejo de su carácter individual, ya que los escritores antiguos informan que provocó su propia muerte al hablar con los médicos de esta misma manera deliberadamente confusa, conducta. La vida es flujo. Siguiendo las tradiciones de los primeros filósofos presocráticos, Heráclito expuso una teoría física de la materia y el mundo físico muy en la línea de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pero llevó las ideas más allá en su famosa afirmación de que la vida es un flujo. Pantarrei, en griego, que significa que todo o todas las cosas cambian. Si uno comprende que el cambio es la única constante en la vida, entonces reconocerá más fácilmente lo que Heráclito está diciendo en sus escritos oscuros, cuando afirma cosas como: el camino hacia arriba y hacia abajo son uno y el mismo. Vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo, son lo mismo. Estas cosas son las mismas en el sentido de que todas están sujetas a cambios. Surgen de un cambio para desvanecerse en otro, y todas las cosas, constantemente, están en un flujo y son en ese sentido lo mismo. Heráclito fue famoso entre sus contemporáneos por su descarado desprecio por todos ellos e igualmente por los que lo precedieron. Entre los más de 100 fragmentos que tenemos de su obra está este que afirma: el conocimiento de muchas cosas no enseña a tener inteligencia. De lo contrario, habría enseñado a Hesíodo y Pitágoras, o nuevamente, a Genófanes y Hecateo. D.K. 22b 40. Al comentar sobre esto, el profesor J.M. Robinson escribe: saber muchas cosas, conocer las causas de los truenos, los relámpagos y los terremotos, es bueno, pero es mejor comprender la única cosa que subyace a todo esto: el pensamiento que dirige todas las cosas a través de todas las cosas. Esto es sabiduría. Robinson, 88. La forma de vida subyacente, la sabiduría que entendía Heráclito, es que la condición humana se caracteriza principalmente por la lucha, por la unión y el alejamiento de fuerzas opuestas. Mientras la gente lamenta esta lucha, equiparándola con sufrimiento, Heráclito observó que este mismo proceso informó al mundo natural y escribió: todas las cosas surgen a través de la oposición, y todas fluyen como un río. D.K. 22a1. Entonces, no hay razón para temer o tratar de evitar la contienda, porque el conflicto es la fuerza subyacente esencial en la vida. El orden mundial de Heráclito. Logos. Esta contienda de fuerzas, que Heráclito caracterizó como fuego, es fácilmente observable en la naturaleza, y sin embargo, los seres humanos se resisten al movimiento natural de la vida y tratan de aferrarse a lo conocido y lo que considera seguro. Herácitus afirmó que este apego no es natural y es lo que hace que la gente sufra. Él escribe: este orden mundial, el mismo para todos, ningún dios hizo ni ningún hombre, pero siempre fue y es y será un fuego siempre vivo, que se enciende por medida y se apaga por medida,
DK 22b30. El orden mundial es un cambio continuo y la resistencia a este cambio es una especie de muerte en la que el individuo se niega a participar en aquello que define la vida. Aunque parece que nunca lo admitiría, Heráclito parece haber desarrollado los conceptos de Xenófanes sobre un único Dios eterno que está detrás de todas las cosas y que las puso en movimiento. Llamó a esta fuerza el Logos. En griego, Logos significa la palabra, pero también significa hablar, y también puede referirse a transmitir el pensamiento, y el Logos de Heráclito puede encajar perfectamente con este último significado. El Logos constantemente transmite pensamientos a los seres humanos, pero el mensaje se pierde debido a la constante negativa de las personas a reconocer el orden natural de sus propias vidas. Heráclito escribe: aunque el Logos es como he dicho, los hombres siempre fallan en comprenderlo, tanto antes de escucharlo como cuando lo escuchan por primera vez. Pues aunque todas las cosas nacen de acuerdo con este Logos, parecen hombres sin experiencias, aunque de hecho tienen experiencia tanto de palabras como de hechos como los que he expuesto, distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturaleza y declarando qué es. Pero otros hombres son tan inconscientes de lo que hacen cuando están despiertos como cuando están dormidos. El Logos es un pensamiento racional, natural y universal, a través del cual el universo llegó a existir y por el cual se mantiene. A este respecto, las creencias de Heráclito se corresponden con las del filósofo más joven, Parménides, quien afirmó que toda la existencia era una, era de la misma sustancia exacta y nunca podría ser creada o destruida. Correspondería al uno de Parménides con la distinción de que el Logos informa todas las cosas, pero no es esas cosas en sí. Parménides no estaba de acuerdo con la afirmación de Heráclito de que todo era lucha y el eterno choque de fuerzas, insistiendo en que todas esas observaciones se basaban en una falsa interpretación sensorial. Heráclito, sin embargo, argumentaría que el argumento de Parménides era defectuoso, porque el funcionamiento del Logos es simplemente el orden natural de la vida, y su comprensión no depende de los sentidos, sino de la razón. Escribe: no comprenden cómo, aunque el Logos está en desacuerdo consigo mismo, está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas, como en el arco y la lira. DK 22, B51. Y además, en la oposición hay concordancia entre lo que no le gusta, la armonía más bella, DK 22b8, y la armonía oculta es más fuerte que la aparente, DK 22b54. Esta armonía oculta es la materia básica de la existencia, que, cuando se comprende adecuadamente, hace que la vida sea a la vez sensible y significativa. El último filósofo, Zenón de Citium, desarrollaría esta idea en la escuela de pensamiento conocida como filosofía estoica, que sería desarrollada por el filósofo estoico Epicteto, entre otros, para convertirse en la corriente dominante del pensamiento filosófico en Roma. Muerte. Diógenes Laertius, 200 era común. En el octavo libro de sus famosas vidas y opiniones de eminentes filósofos, relata la muerte de Heráclito y cómo fue en consonancia con su vida. Cuando alguien le pidió a Heráclito que decretara unas reglas, no mostró interés porque el gobierno de la ciudad ya era malo. En cambio, fue al templo de Artemisa y jugó a los dados con los niños. Finalmente se convirtió en misántropo. Se retiró del mundo y vivió en las montañas alimentándose de pastos y plantas. Sin embargo, habiendo caído de esta manera en la hidropesía, bajó el pueblo y preguntó a los médicos en un acertijo si podían hacer una sequía con el tiempo lluvioso. Cuando no entendieron, se enterró en un establo de vacas, esperando que la hidropesía se evaporara por el calor del estiércol. Pero aún así,
no logró hacer nada y acabó con su vida a la edad de 60 años. La hidropesía que padecía Heráclito se conocería hoy como edema, una hinchazón de los tejidos blandos debido a la acumulación de líquido debajo de la piel. Era típico de Heráclito plantear su problema a los médicos con un acertijo, ya que parecía que siempre estaba poniendo a prueba a los demás, creyendo que poseía una inteligencia superior a la media. Cuando no entendieron su solicitud de que convirtieran una sequía en un clima lluvioso, en el sentido de que sufría de hidropesía, él, también típicamente, decidió que sabía mejor cómo curarse a sí mismo. Los estudiosos sitúan su muerte alrededor del 475 a.C. Además de la escuela estoica, el pensamiento de Heráclito influiría mucho en otros que le siguieron, y sus acertijos se citan y aluden a menudo en los diálogos de Platón y más tarde en las obras de Aristóteles. Se le ha citado constantemente como uno de los filósofos presocráticos más brillantes, aunque difíciles, y su importancia en la síntesis de la experiencia humana con el mundo natural sigue siendo reconocida en la actualidad. Capítulo 4. Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, 404-323 a.C., fue un filósofo cínico griego, mejor conocido por sostener una linterna o vela ante los rostros de los ciudadanos de Atenas, que afirmaban que estaba buscando a un hombre honesto. Lo más probable es que fuera un estudiante del filósofo Antístenes, 445-365 a.C., y en palabras de Platón, supuestamente, era un Sócrates enloquecido. Lo llevaron al exilio de su ciudad natal de Sinope por desfigurar la moneda, aunque algunas fuentes dicen que fue su padre quien cometió el crimen, y Diógenes simplemente lo siguió al exilio. Las creencias de Diógenes. Diógenes llegó a Atenas, donde conoció a Antístenes, quien al principio lo rechazó como estudiante, pero finalmente su persistencia lo agotó y lo aceptó. Como Antístenes, Diógenes creía en el autocontrol, la importancia de la excelencia personal en el comportamiento de uno, en griego, arete, generalmente traducido como virtud, y el rechazo de todo lo que se consideraba innecesario en la vida, como las posesiones personales y el estatus social. Era tan ferviente en sus creencias que las vivió muy públicamente en la plaza del mercado de Atenas. Se instaló en un gran barril de vino. Algunas fuentes afirman que era una bañera abandonada. No poseía nada y parece haber vivido de la caridad de otros. Tenía una taza que también tenía un tazón para la comida, pero la tiró cuando vio a un niño bebiendo agua de sus manos y se dio cuenta de que uno ni siquiera necesitaba una taza para sostenerse. Esto se puede decir con más o menos seguridad, pero cualquier otro detalle se vuelve cada vez más incierto debido a las muchas fábulas que se desarrollaron alrededor de Diógenes y su tiempo en Atenas. Incluso la afirmación de que fue alumno de Antístenes ha sido cuestionada como una fábula. Sin embargo, parece claro que Diógenes creía que lo que la gente llamaba modales eran simplemente mentiras que se usaban para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Era conocido por su brutal honestidad en la conversación. No prestó atención a ningún tipo de etiqueta con respecto a la clase social y parece no haber tenido problemas para orinar o incluso masturbarse en público. Y cuando se le criticó, señaló que tales actividades eran normales y que todos participaban en ellos, pero escondió en privado lo que hizo abiertamente. Según Diógenes, la sociedad era una invención artificial creada por seres humanos que no concordaba bien con la verdad o la virtud y no podía de ninguna manera convertir a alguien en un ser humano bueno y decente. Y así sigue la famosa historia de Diógenes, alzando la luz a los rostros de los transeúntes en la plaza del mercado, en busca de un hombre honesto o un verdadero ser humano.
Todos, afirmó, estaban atrapados en este mundo de fantasía que creían que era realidad, y debido a esto, la gente vivía en una especie de estado de sueño. No fue el primer filósofo en hacer esta afirmación. Heráclito, Genófanes y el más famoso, Sócrates, señalaron la necesidad de que los seres humanos se despierten de su estado de sueño a la plena conciencia de sí mismos y del mundo. La famosa alegoría de la cueva de Platón está dedicada a este mismo tema. Sin embargo, Diógenes se enfrentó a los ciudadanos de Atenas a diario con su falta de vida y sus valores superficiales, emulando a su héroe Sócrates, a quien nunca conoció, pero del que habría aprendido de Antístenes. Aunque parece que mucha gente pensó que simplemente era un enfermo mental, Diógenes habría afirmado que estaba viviendo una vida completamente honesta, y otros deberían tener el coraje de hacer lo mismo. Platón y Alejandro Magno. Este comportamiento de Diógenes se basó en parte en la creencia de que si un acto no es vergonzoso en privado, no debería ser vergonzoso en público. Las reglas por las que la gente vivía, entonces, no tenían sentido en el sentido de que obligaban a las personas a comportarse de una manera diferente de cómo se habrían comportado naturalmente. Los modales y la etiqueta eran considerados por él como elementos básicos de la vida falsa en el mundo de los sueños, y no deberían permitirse. En consecuencia, insultaba a sus superiores sociales con regularidad, incluidos Platón y Alejandro el Grande. Cuando Platón definió a un ser humano como un bípedo sin plumas y fue elogiado por la astucia de la definición, Diógenes desplumó un pollo, lo llevó a la academia de Platón y declaró: «He aquí, el ser humano de Platón». Platón luego añadió, con uñas anchas y planas, a su definición. Esta no es la única vez que Diógenes insultó públicamente a Platón, pero es el incidente más conocido. En el caso de Alejandro Magno, tanto Diógenes Laercio como Plutarco relatan cómo, cuando Diógenes vivía en Corinto, Alejandro llegó a la ciudad y se mostró muy interesado en conocer al filósofo. Encontró a Diógenes descansando a la luz del sol, se presentó y preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Diógenes respondió: «Sí, sal de mi luz del sol». Alejandro admiró su espíritu y dijo: «Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes». A lo que Diógenes respondió: «Si no fuera Diógenes, también desearía ser Diógenes». En otra ocasión, cuando algunas personas hablaban de un hombre llamado Calístenes y del excelente trato que recibió de Alejandro, Diógenes dijo: «El hombre es desgraciado, porque se ve obligado a desayunar y cenar cuando Alejandro así lo desea». En otra ocasión, en un banquete para algunas élites atenienses, algunos de los invitados arrojaron unos huesos a Diógenes y se refirieron a él como un perro, así que levantó la pierna y orinó sobre ellos. A pesar de, o debido a, su comportamiento indignante, los atenienses lo amaban, y cuenta Laercio: cuando un niño rompió el barril de Diógenes, la gente hizo que lo golpearan y reemplazaran el barril roto. Sin embargo, es poco probable que a Diógenes le importara mucho el barril o el estado en el que se encontraba. Para él, las posesiones eran una trampa. Ser verdaderamente libre y vivir una vida virtuosa, de plena conciencia, era el significado último de la existencia de uno, como escribe Diógenes Laercio. En una ocasión le preguntaron qué era lo más excelente entre los hombres, y él dijo: libertad de expresión. Tenía la costumbre de hacer todo en público, ya sea con respecto a Venus o Ceres, y solía exponer sus conclusiones a la gente de esta manera: si no hay nada de absurdo en cenar, entonces no es absurdo cenar en el mercado. Pero no es absurdo cenar, por lo tanto no es absurdo cenar en el mercado.
Esto fue en referencia a la prohibición de comer en el ágora, el mercado público, que, como todas esas prohibiciones, Diógenes ignoró. Esclavitud y muerte. Para Diógenes, una vida razonable es aquella que se vive de acuerdo con la naturaleza y con las propias inclinaciones naturales. Ser fiel a uno mismo, entonces, sin importar cuán loco pueda parecer uno, era perseguir una vida que valiera la pena vivir. Ya sea cierto o de otra fábula, la historia de la captura de Diógenes por piratas y su venta como esclavo en Corinto da testimonio de la fuerza de sus convicciones. Cuando se le preguntó qué talento tenía, respondió, el de los hombres gobernantes, y luego exigió ser vendido a Geniades, diciendo, «Véndeme a ese hombre porque quiere un maestro». A pesar de que era un esclavo en este punto y no estaba en condiciones de exigir nada, creía tan completamente en sí mismo que otros se sintieron obligados a escucharlo y hacer lo que decía. Geniades, por ejemplo, puso a Diógenes a cargo de la tutoría de sus hijos pequeños, y con el tiempo, el filósofo se convirtió en parte de la familia. Vivió en Corinto con la familia de Geniades por el resto de su vida, y murió allí a la edad de 90 años. Su causa de muerte se ha dado como intoxicación alimentaria grave por comer una pata de buey cruda, rabia por la mordedura de un perro, o suicidio por contener la respiración. Los ciudadanos de Corinto, como los de Atenas, habían llegado a admirar mucho al filósofo y lo enterraron en honor a la puerta de la ciudad, erigiendo un monumento sobre su tumba. Esto habría divertido a Diógenes, quien, cuando se le preguntó qué deseaba que se hiciera con su cuerpo después de su muerte, respondió que debería ser arrojado fuera de la ciudad para que los perros se alimentaran. Una estatua de él se encuentra en la actual Sinop, Turquía, que lo representa sosteniendo su linterna con un perro sentado a su lado. Capítulo 5. Parménides. Parménides, 485 a.C., de Elea, fue un filósofo griego de la colonia de Elea en el sur de Italia. Se le conoce como el fundador de la escuela de filosofía eleática, que enseñó una estricta visión monista de la realidad. El monismo filosófico es la creencia de que todo el mundo sensible es uno, básico, sustancia y ser, no creado e indestructible. Según el antiguo escritor Diógenes Laercio, 200 después de Cristo, Parménides fue un estudiante de Genófanes de Colofón, a quien algunos afirman como el fundador de la escuela eleática, pero dejó la disciplina de su maestro para perseguir su propia visión. Aún así, el sello de las enseñanzas de Genófanes se puede ver en la obra de Parménides, en el sentido de que ambos afirman que las cosas de la vida que uno cree comprender pueden ser muy diferentes de lo que parecen, especialmente en lo que respecta a la comprensión de los dioses. La insistencia de Jenofonte en una sola deidad, que de ninguna manera se parecía a los seres humanos, parece haber sido la base de la afirmación de Parménides de que una sola sustancia comprende toda la realidad. Parménides fue un contemporáneo más joven de Heráclito, que afirmó que todas las cosas están en constante movimiento y cambio, que la materia básica de la vida es el cambio mismo. El pensamiento de Parménides no podía ser más alejado del de Heráclito, en el sentido de que Parménides afirmaba que nada se movía, que el cambio era imposible y que no se podía confiar en la percepción de los sentidos humanos para la aprehensión de la verdad. El filósofo del ser inmutable. Según Parménides, hay un camino que es y un camino que no es. Un camino de hecho o verdad y un modo de opinión sobre las cosas. Y uno debe llegar a comprender el camino que es para comprender la naturaleza de la vida. Conocido como el filósofo del ser inmutable, la insistencia de Parménides en una verdad única y eterna, y su repudio del relativismo y la mutabilidad influirían mucho en el joven filósofo Platón y a través de él en Aristóteles,
aunque este último interpretaría la verdad de Parménides de manera muy diferente a su el maestro lo hizo. Platón dedicó un diálogo al hombre, el Parménides, en el que Parménides y su alumno, Zenón, vienen a Atenas e instruyen a un joven Sócrates en sabiduría filosófica. Esto es un gran homenaje al pensamiento de Parménides en el sentido de que en la mayoría de los diálogos, Platón presenta a Sócrates como el interrogador sabio que no necesita instrucción de nadie. Si bien Parménides fue un contemporáneo más antiguo de Sócrates, es dudoso que los dos hombres se hayan conocido, y el diálogo de Platón se considera un relato idealizado del filósofo, aunque preciso al retratar su filosofía. Defensa de Zeno. Zenón de Elea fue el alumno más famoso de Parménides y escribió 40 paradojas en defensa de la afirmación de Parménides de que el cambio e incluso el movimiento eran ilusiones que uno debe ignorar para conocer la naturaleza de uno mismo y la del universo. El trabajo de Zenón tenía la intención de aclarar y defender las declaraciones de Parménides, tales como «No hay ni habrá nada más que lo que es», ya que el destino lo ha encadenado para permanecer íntegro e inamovible. Por lo tanto, las cosas que los mortales han establecido creer que son verdaderas serán meros nombres. Nacer y desaparecer. Ser y no ser. Cambio de lugar. Robinson, 116. En otras palabras, Parménides sostiene que podemos pensar que el mundo en el que vivimos está compuesto de múltiples, pero en realidad es uno. Nada es inherentemente capaz de cambiar de manera significativa, porque la sustancia misma de la realidad es inmutable, y la nada no se puede comprender. Nada puede venir de la nada. Aún así, parece que las propias ideas de Parménides eran difíciles de comprender para sus oyentes, lo que requería las paradojas matemáticas de Zenón. Sin embargo, el punto principal de Parménides era simplemente que nada podía surgir de la nada y que el ser debía haber existido siempre. Él escribe: «Solo queda este único camino para contarte, a saber, ese ser es. Y en este camino hay muchas pruebas de que el ser no tiene principio e indestructible. Es universal, existe solo, inamovible y sin fin. Ni nunca lo fue ni lo será, ya que ahora es, todos juntos, uno y continuo. ¿Qué generación de ella buscarás? ¿De qué creció y cómo? No te permitiré decir o pensar que proviene del no ser, porque es imposible pensar o decir que el no ser es. Entonces, ¿qué lo habría movido a la actividad para que surgiera del no ser más tarde que antes? Por tanto, es necesario que el ser sea absolutamente o no sea. La fuerza del argumento tampoco permitirá que nada brote del ser, excepto el ser mismo. Por tanto, la justicia no afloja sus cadenas para permitir la generación o la destrucción, sino que se mantiene firme. Ser y no ser. En pocas palabras, su argumento es que, dado que algo no puede provenir de nada, entonces algo debe haber existido siempre para producir el mundo sensible. Este mundo que percibimos, entonces, es de una sustancia. Esa misma sustancia de la que proviene, y los que lo habitamos, compartimos esta misma unidad de sustancia. Por lo tanto, si parece que una persona nace de ninguna parte, o que una muere y se va a otra parte, ambas percepciones deben ser erróneas, ya que lo que es ahora nunca puede haber sido no, ni puede nunca no ser. En esto, Parménides puede estar desarrollando ideas del filósofo anterior, Pitágoras, 571-497 a.C., quien afirmó que el alma es inmortal y regresa al mundo sensible repetidamente a través de la reencarnación. Si es así, sin embargo, Parménides se apartó muy radicalmente del pensamiento pitagórico, que permite que haya pluralidad presente en nuestra realidad.
Para Parménides y sus discípulos de la escuela eleática, tal afirmación sería una prueba de la fe en los sentidos en los que, insistieron, nunca se podría confiar en que revelarían la verdad. El principio eleático de que todo es uno e inmutable ejerció una influencia considerable en los filósofos y las escuelas de pensamiento posteriores. Además de Platón, quien, además del diálogo, Parménides, también abordó conceptos eleáticos en sus diálogos del sofista y el estadista. El famoso sofista Gorgias empleó el razonamiento y los principios eleáticos en su obra, como lo haría también Aristóteles más tarde, principalmente en su Metafísica. Esto ha sido Filosofía. Diógenes, Heráclito, Marco Aurelio y Parménides. Escrito por Philip Rivaldi. Narrado por Salvador Marini. Copyright 2020. Philip Rivaldi. Producción Copyright 2020. Philip Rivaldi.